Saludos, mi nombre es Raúl Figueroa. Esta es la sexta parte del curso Introducción a R con RStudio. En esta parte vamos a hablar sobre la matriz. La matriz es la primera estructura de datos que vamos a ver que tiene más de una dimensión. En este caso vamos a hablar de matrices de dos dimensiones. Una característica que tiene la matriz, al igual que el vector, es que es del mismo tipo de datos. Tiene que ser, todos los elementos de esa matriz tienen que ser el mismo tipo de datos. Entonces estos datos están acomodados en un número fijo de filas y de columnas. La forma más fácil de crear una matriz es basado en un vector. Utilizando un vector, creamos entonces una matriz. Por ejemplo, este primer ejemplo que tenemos aquí, usamos la función matrix con x al final para crear una matriz. ¿Qué hacemos? El primer argumento es el vector que vamos a utilizar. En este caso, creamos un vector del 1 al 12. Luego el otro argumento es si queremos que el vector se cree por filas o por columnas. Si lo queremos por filas, tenemos que decirle by row es igual a true. O sea que sea cierto que sea por filas. Y luego el otro argumento es el número de filas que queremos que ese vector se divida. Al correr la función, vemos cómo se crea la matriz que tiene los números del 1 al 12. Y se crea por fila, o sea, del 1, 2 y 3 para el lado, después 4, 5 y 6, y así respectivamente. Si queremos que la matriz se cree del 1 al 12, pero con los números para abajo, o sea, que empiece por tipo columna, la primera columna tenga el 1, 2, 3 y 4, pues lo hacemos de esta forma. En vez de ese segundo argumento que tenga cierto, que sea true, le ponemos false. Y lo demás se queda igual. Vemos entonces cómo se crea la matriz con 1, 2, 3, 4 para abajo en vez de para el lado. Vamos entonces ahora a crear unas matrices nuevas para ver entonces qué cosas se pueden hacer en términos de aritmética con las matrices. Vamos a crear una matriz que se llama mat1, que van del 1 al 12, y lo vamos a hacer, ambos lo vamos a hacer porque están por fila. Creamos esa matriz, el número de filas va a ser 4, y vamos a crear otra matriz que se llama mat2, que sea el número de 13 al 24, nuevamente que sea por fila y 4 filas. Si tú quieres ver las dimensiones de esa matriz, pues está la función dim, que te dice entonces cuántas dimensiones tiene una matriz. En este caso, si corremos la función dim a la matriz primera, que es mat1, nos dice que es 4 por 3. El primer número, el 4, significa el número de filas y el 3, el número de columnas. Siempre que tengas una estructura que tenga dos dimensiones, la primera va a ser el número de filas y la segunda va a ser el número de columnas. Nosotros podemos hacer algunos cálculos matemáticos con la matriz. Por ejemplo, si yo cojo y la primera matriz la multiplico por 3, vamos a ver cómo se multiplicó el 3 a cada uno de los elementos de esa matriz. Vemos el primero, que está en la posición 1,1, es 3, porque se multiplicó el 1, que era en la matriz original, mat1, por el 3. Y vemos, por ejemplo, el elemento que está en la posición 4,3, 36, porque se multiplicó el 12 en mat1 por 3 y nos da 36. Si nosotros, por ejemplo, sumamos la matriz 1, la mat1 con la mat2, vemos que se suma elemento por elemento. El elemento que está en la posición 1, 1, en la matriz 1 se va a sumar al elemento que está en la matriz 2 en la posición 1, 1. Y así respectivamente en la misma posición se va a sumar. Es bien parecido cuando vimos que en los vectores se sumaban elemento por elemento que en la misma posición. Pues aquí es lo mismo, se suman los elementos que están en la misma posición uno con el otro. Vamos entonces ahora a crear otra matriz. Vamos a decir que tenemos tres vectores separados. Vamos a crearlo. Entonces esos vectores se pueden después unir para crear un solo vector, que lo vamos a llamar grupo. Si vemos aquí, vemos que está el vector completo de todos los números de los vectores anteriores. Para crear una matriz, nuevamente, usamos la función matriz. El primer argumento va a ser nuestro vector, que en este caso es el vector que está compuesto por los otros tres vectores juntos. Y le vamos a decir que lo haga por filas y que el número de filas sea 3, para que sea algo similar a lo que originalmente teníamos. Porque nos interesa entonces ver una estructura
para que cada uno de los personas, entre Pedro, José y Marcos, cada uno pues se pueda ver en su propia fila. Si lo corremos, vemos ahora que tenemos una matriz que en este caso tenemos 3 filas y 2 columnas. Esta matriz ahora, por ejemplo, nosotros podemos ponerle nombre a la fila y nombre a las columnas para poder identificar más fácil de quiénes son esos números que representan. Por ejemplo, los vectores originales, la primera fila era de Pedro, la segunda de José y la tercera de Marcos. Así que queremos que eso se pueda poner como nombre de fila. Y entonces, los nombres de columna, la primera columna son las notas número 1 y la segunda columna son las notas número 2. Así que podemos correr entonces estas funciones. La primera función para el nombre de fila sería row names y dentro pondríamos entonces nuestra matriz. Y la segunda función sería call names como nombre de columna y dentro pondríamos entonces la matriz. Si las corremos y vemos ahora nuestra matriz, vemos entonces cómo ahora nuestra matriz tiene nombre de fila y nombre de columna y es mucho más fácil saber qué representa cada cosa. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos decir, mira, yo quiero saber cuál es el total y el promedio de las notas para cada una de nuestras personas. Para eso queremos sumar por fila, para el lado, ¿verdad? Cada una fila, cuál es el total de esas notas. Para eso podemos usar una función que se llama rowSums. Esa función nos va a sumar entonces por fila para cada una de esas filas y va a dar al final, nos va a dar entonces cuál es el total de la suma de esas filas. Así que usamos la función rowSums y dentro el nombre de la matriz. Si la corremos vemos entonces cómo nos da que para Pedro es 165, para José es 164 y para Marcos 194. Si como veremos, en vez del total nos interesa tal vez el promedio, pues hacemos algo bien parecido. Lo único que en vez de rowSums vamos a usar rowMins. Y nuevamente dentro de la función vamos a poner nuestra matriz. Y vemos entonces que nos da los promedios de las dos notas para cada uno de ellos. Si nosotros quisiéramos, en vez de el total de las por fila, lo que hiciéramos por columna, pues sería algo bien similar. En vez de decir rowSums, sería callSums. Y en vez de rowMins, sería callMins. Así que esa es la única diferencia. En vez de row, le cambiaríamos entonces call. Es la única diferencia de las funciones y funcionarían exactamente igual. Si nosotros quisiéramos entonces expandir esta matriz original y quisiéramos añadirle, por ejemplo, los totales que nos dio y el promedio que nos dio de las notas, podemos usar el cbind como column bind, el cbind para esa función, para hacer ese junte de esas columnas adicionales, añadirle a nuestra matriz original. Entonces esas dos columnas adicionales, una va a tener el total de las notas y la otra el promedio de las notas. Y el orden es importante, así que ponemos entonces primero el matriz original y luego el resultado de total de notas y luego el resultado de promedio de notas. Y vamos a crear una matriz con un nombre diferente que se llama grupo matriz underscore completa. Si corremos la matriz ahora, vemos que entonces tenemos nuestra matriz original y tenemos entonces dos columnas adicionales en esta matriz, que es total notas y promedio notas. Ahora entonces nuestra matriz va a cambiar de dimensión. Ahora la dimensión de esta matriz no es como antes. Ahora antes tenía una matriz que era de 3 filas y 2 columnas. Ahora nuestra matriz tiene 3 filas y tiene 4 columnas. Para verlo, comprobarlo, podemos darle dim y ponemos aquí grupo matriz completa. Y vemos entonces que ahora tiene 3 filas y 4 columnas. Nosotros en vez de usar cbind podemos usar rbind o rbind para añadir filas en vez de añadir columnas. Por ejemplo, nosotros debemos decir que tenemos la información de Juan, que es otra persona, y queremos añadirla a la parte de abajo de nuestra matriz. Pues nosotros tenemos este vector que representa los números de Juan y prácticamente hacemos lo mismo que hicimos con cbind, pero con rbind, con rbind. Lo que hacemos es que ponemos la función rbind, luego ponemos nuestra matriz, que en este caso sería grupo underscore matriz underscore completa, y al final, separado por coma, ponemos entonces el dato de Juan. Si corremos esta función y vemos entonces nuestra matriz nueva, esta vez le puse un 2 al final para distinguirla. Vemos entonces como ahora la matriz se convirtió en una matriz de 4x4, con los resultados de Juan al final.
Por último, vamos a explicar cómo seleccionar elementos dentro de una matriz. Para esto vamos a usar el ejemplo grupo underscore matriz underscore completados, que es nuestra matriz 4x4 que tiene todos los números y todas las personas. Hay que recordar que ahora son dos dimensiones, así que tenemos que coger primero la primera dimensión, que son las filas, especificar cuáles los elementos que nos interesan de esa fila y luego las columnas para las cuales nosotros nos interesan los datos. Por ejemplo, en este caso le pongo el nombre de nuestra matriz y el corchete dentro. Tengo que especificar las dos dimensiones separados por coma. En este caso voy a decir, mira, yo quiero la fila número 1 y la columna 3. Ese elemento que está ubicado en la fila 1 y en la columna 3. Si corro esto, me da 165. Que vemos aquí, que es el que está en la fila 1, que corresponde a Pedro. Y la tercera columna, que es el total de notas. También podemos usar, por ejemplo, el nombre de la matriz, que tiene las filas y las columnas, para seleccionar esos casos que a nosotros nos interesan, esos elementos. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo, mira, yo quiero Juan, la nota 1 de Juan. En este caso, primero decimos Juan, que es el número de fila, y luego nota 1, que es la columna. Y uno que nos da 90. Si usted quisiera, por ejemplo, tener que dé todas las filas, usted lo que puede hacer es que para ese lado de la coma, por ejemplo, si es para las filas, dejarlo en blanco. Y él va a saber que a ti te interesan todas las filas de esa matriz. Y entonces, después de la coma, vas a especificar cuál columna te interesa. En este caso, vamos a poner como ejemplo que queremos ver todas las filas y nos interesa la columna 2. Vemos entonces cómo vamos a ver todos los resultados de las notas 2 para cada uno, para todas las filas. Y lo inverso podemos hacer si nos interesa, por ejemplo, todas las columnas, pero solamente nos interesa una sola fila, pues por ejemplo, ponemos aquí, nos interesa la fila 2, coma, y después lo damos en blanco para que nos dé entonces todas las columnas. Vemos entonces cómo da todas las columnas para la fila 2 que nos representa a José. También nosotros, por ejemplo, podemos coger y decirle, mira, quiero de la fila 1 a la 2 con los dos puntitos y la columna 4 de esta forma. Entonces la primera 1 a la 2 que son Pedro y José y la columna 4 que son entonces el promedio. Así que la única diferencia con los vectores es que tenemos dos dimensiones y tenemos que especificar cuáles son esas dos dimensiones en vez de una sola como hacíamos con los vectores. Hasta aquí este video. En el próximo video vamos a hablar sobre la otra estructura de datos que yo entiendo que es más importante en R, que es el data frame, que es lo más parecido que ustedes van a ver a lo que se utiliza en otros programas estadísticos, que es nuestras filas, nuestras columnas, nuestras variables, y es la estructura que posiblemente vamos a utilizar más, ustedes utilicen más también cuando hacen análisis de datos. Si no lo han hecho hasta el momento, pues suscríbanse al canal y recuerden darle a la campana de notificaciones para que se mantenga al tanto de cuando salen los nuevos videos, ya sea de este curso o en videos futuros.